Buenos días con todos y con todas. Vamos a continuar con el desarrollo de audiencia, este control de acusación, seguido contra Pedro Pablo Kuczynski Godard y otros por la presunta comisión del delito de lavado de activos con la agravante de ser cometido, presunta comisión del delito de lavado de activos con la agravante de ser esto realizado en presunta organización criminal también. En sesión pasada, a ver un momento. Hemos escuchado a la defensa de Pedro Pablo Kuczynski Godard. Se llegó a concluir, creo que está a cargo del doctor Midolo, la sustentación, este debate. Por favor, ¿puede hacer uso de la palabra? Buenos días, doctor. Buenos días, sí. Buenos días. En este caso yo me encuentro en reemplazo del doctor Midolo, toda vez que él tiene programada una cita médica con antelación para las 9 de la mañana del día de hoy. En ese caso, muy respetuosamente solicitamos la dispensa para que su participación pueda aplazarse unas horas en esta misma audiencia a partir de las 11 de la mañana. Está pendiente la... Llegar a la oficina. Está pendiente la réplica y dúplica. A ver, hice el uso de la palabra Jocelyn Canal. Sí, doctor. Buenos días, doctor, y con todos los presentes. Se había culminado en la sesión anterior la respuesta por parte del Ministerio Público. Ya la defensa de Pedro Pablo Kuczynski había oralizado los fundamentos de su sobreseimiento. Lo que correspondía era la participación de la Procuraduría Pública y después entiendo que la réplica correspondiente. Es decir, a ver un momento. Ya usted contradijo. Falta la Procuraduría y luego la réplica y dúplica de las partes, ¿no es cierto? Exacto, señor magistrado. Bien. Habríamos culminado con Pedro Pablo Kuczynski Godard. En todo caso, está pendiente, no está presente, para la conclusión. En el orden, un momento, por favor. En el caso de Sepúlveda Quesada, creo que el doctor Percy García indicó que no iba a estar hoy. El Sí, doctor, buenos días. Martí Corena, sí. Sí, doctor, buenos días. Justamente el doctor García Cabero había hecho esa salvedad de la audiencia pasada, que él no podía porque tiene un cruce de audiencias ahora en la mañana a oralizar, y en todo caso le había pedido una dispensa a usted para poder oralizar los alegatos del señor Sepúlveda en la próxima sesión. Ya, está bien, así lo consigno. Pendiente. ¿De Kissy Wagner está presente, abogado? Sí, señor magistrado, ¿cómo está? Muy buen día. Buenos días. Vamos a continuar con usted, doctor. Correcto, doctor. No hay ningún problema de nuestra parte. Segundo más, doctor. Doctor, le pido solamente unos 2 minutos, quiero organizarme para poder ver lo de su cliente. Correcto, doctor. Yo igual iba a pedir unos minutos para organizar. Ahora. Entonces, 5 para poder organizarlo, ¿ya? Muy bien. Sí, doctor, listo, muchas gracias. Bueno, doctor Ruiz, vamos a continuar. Correcto, señor magistrado. Muy bien, lo escucho, doctor. Dígame el tipo de medio de defensa, causal y fundamentos. Correcto, señor magistrado. Según el escrito presentado a su despacho en su oportunidad, la causal que se ha utilizado en esta oportunidad para el pedido de sobreseimiento es el literal D del numeral 2 del artículo 344 del Código Procesal Penal, ¿no? La falta de mérito suficiente para pasar a juicio en inexistencia razonable de posibilidad de incorporar nuevos datos. Ese, señor magistrado, es la causal que se precisa en este escrito y que pasaremos a exponer de manera muy sucinta y concreta. Señor magistrado,
en atención a esta causal que ya ha hecho lectura, en la defensa de la señora Kissy Wagner, pretende que su despacho declare el sobreseimiento de la presente causa por dos motivos muy importantes. El primero de ellos relacionado a que no existe evidencia ya en esta etapa del juicio, pese a que la Fiscalía ha tenido mucho tiempo en investigar, que haya podido determinar que la participación de la señora Kissy Wagner en estos hechos vinculados a crimen organizado y lavado de activos haya sido una distinta al rol de secretaria, es decir, no existe evidencia que determine lo contrario, y además porque no existe evidencia suficiente para pasar a juicio que permita determinar que la señora Jesús Kissy Wagner haya tenido conocimiento respecto a los presuntos fondos ilícitos con los cuales se haya pretendido ejercer esta actividad criminal o presunta actividad criminal de lavado de activos. Esos son los dos parámetros que vamos a desarrollar el día de hoy de manera muy puntual, porque hay ideas que ya se han desarrollado en el tema de la parte de la excepción, pero que ahora lo abordaremos respecto a los elementos de convicción, ¿no? Los medios de prueba si han sobrepasado esta valla postulada por la Fiscalía. Señor magistrado, con respecto al primer punto, que es esta falta de evidencia relacionada a que la señora Kissy haya extralimitado sus funciones y que no haya participado como una secretaria y que haya tenido o mantenido una relación laboral respecto a las labores que realizaba con el señor Pedro Pablo Kuczynski, tenemos lo siguiente. Señor magistrado, la Fiscalía nos dice claramente que la señora Kissy Wagner pertenece a una organización criminal y que esa pertenencia a la organización criminal ha sido con la finalidad de poder lavar dinero proveniente de orígenes ilícitos, esto en los hechos 1 y los hechos 4 y 5 de su acusación. Nosotros consideramos, señor magistrado, que de la evidencia que se ha recabado por parte de la Fiscalía y que también la defensa ha postulado ante su despacho, al momento de hacer el control de la acusación, se puede evidenciar claramente que la señora Kissy Wagner ha mantenido desde hace mucho tiempo una relación estrictamente laboral con el señor Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Esto es importante tener en claro, señor magistrado, porque nosotros consideramos de que esta relación laboral no es una relación amical y tampoco es una relación de cercanía que permita entender básicamente que la señora Kissy Wagner haya sido incorporada en una organización criminal y ni mucho menos haya generado el delito de lavado de activos. Señor magistrado, con respecto a este punto, es muy importante tener en claro la evidencia que nosotros quizás hemos ofrecido en el escrito del 30 de abril del año 2024, que también forman parte de la carpeta fiscal y que usted podría encontrarlos en nuestro escrito, en los anexos 4 y 5 de nuestro escrito del 30 de abril del 2024. ¿Qué número de ingresos de escrito, doctor? El número de ingresos, señor magistrado, no lo tengo a la mano, tengo la fecha, en específico es la del 30 de abril de 2024. Es sobre ofrecimientos de medio de prueba presentados por la defensa. Ya, ofrecimiento de medio de prueba. Sí, eso, señor magistrado. Relevante? Discúlpeme, señor magistrado. ¿Qué es lo relevante? Sí, señor magistrado. Lo relevante son 3 anexos, primero 2 anexos que voy a hacer hincapié, que son uno, el denominado anexo 4, que está vinculado a los detalles de gastos, de ingresos y gastos que habría realizado la señora Kissy Wagner en su labor como secretaria del señor Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? En este anexo 4 se van a ver los detalles del año 2010 y 2011, en cual se detalla cómo es que ingresaba el dinero y cuál era el destino que se le daba. Y me adelanto, señor magistrado, porque eso también ya ha sido un tema de desarrollo y de pregunta por parte de su despacho cuando la defensa del señor Ñuflo también habló sobre estos temas de son años del 2010, pero lo que se pretende determinar, señor magistrado, con esta evidencia es la labor que venía realizando la señora Kissy como secretaria del señor Pedro Pablo Kuczynski y que además mantenía cuáles eran los gastos respecto al dinero que ella
podía recibir en las cuentas mancomunadas que son objeto de debate. Como usted podrá verificar, en el año 2010 y 2011 se ven detalles de ingresos de dineros y cómo eran distribuidos. Eso es importante, señor magistrado, porque además se corrobora ya en el anexo 5, que es un anexo también de detalle de gastos del año 2010 hacia adelante, en donde usted podrá ver, señor magistrado, con más exactitud en este escrito, cuáles eran los gastos, los ingresos que se generaban en la cuenta mancomunada. Usted va a poder ver, por ejemplo, en la primera hoja, gastos del mes de enero del año 2010, y lo importante, señor magistrado, es que usted podrá ver, y se corrobora con lo manifestado por la señora Kisi, que la señora Kisi venía haciendo la labor de secretaria del señor Pedro Pablo Kuczynski, y que además, señor magistrado, se ven reflejados en los pagos. Y me adelanto, señor magistrado, porque aquí quizás habrá una discrepancia y la Fiscalía pretenderá decir de que los montos que se han plasmado por los pagos de secretaría de esta especialidad no coinciden con lo declarado por la señora Kisi. Lo importante aquí, señor magistrado, es que hay un reporte quincenal de pago a la secretaria por el servicio que la señora Kisi prestaba al señor Pedro Pablo Kuczynski, y esto lo va a ver usted reflejado en todos los meses, en enero, en febrero, en marzo, abril, y siempre en la quincena y a fin de mes. Y un dato importante, señor magistrado, es que también aquí se van a ver reflejados todos los gastos que se hacían en favor de la familia Pedro Pablo Kuczynski. Otro dato importante, señor magistrado, otro elemento de convicción importante para este tema, son, por ejemplo, también unos correos que hemos presentado, que se encuentran en el anexo 8 de este escrito, que es la cadena de correos del 24 al 27 de mayo del 2016. En este caso, señor magistrado, lo importante y lo relevante de este tema es que se advierte que la señorita Denise Hernández le solicita a la señora Kisi Wagner que por favor se contacte con el señor Pedro Pablo Kuczynski. ¿Para qué? Para que autorice a realizar algunos pagos, transferencias desde Estados Unidos a favor de su esposa. Esto es importante, señor magistrado, porque la tesis de la defensa que siempre se ha manejado es que para que la señora Kisi pueda realizar alguna transferencia de estas cuentas mancomunadas luego de haber ingresado dinero, siempre tenía que tener la autorización del señor Pedro Pablo Kuczynski. ¿Por qué? Porque su labor de secretaria no le permitían disponer a su antojo, digamos de esa forma, sobre el dinero que ingresaba a las cuentas mancomunadas. Otro de los anexos, señor magistrado, que es evidencia importante que usted me referencia, es el anexo número 9. Y aquí ya dentro del periodo, señor magistrado, que es objeto de debate, ¿no? Que es del 7 al 13 de febrero del año 2006. Asunto de información que se le pide a la señora Kisi por parte de la señora Denise Hernández. Esta comunicación, señor magistrado, es importante porque permite entender que quien administraba las cuentas de la empresa Dorado Asset Manager y de Westfield Capital no era la señora Kisi Wagner, sino que era la señorita Denise Hernández. Y esto es importante, señor magistrado, porque ya lo vamos a ver de aquí más adelante en el tema del delito de lavado de activos, porque lo que nosotros estamos cuestionando es ese elemento objetivo del tipo penal vinculado a la evidencia clara de la existencia de un conocimiento de que los fondos tenían o no un origen ilícito. Entonces, señor magistrado, para nosotros es importante que usted pueda tener en cuenta esta información, porque podrá verificarse claramente que el comportamiento de la señora Kisi Wagner ha sido desde ya, desde una óptica de una conducta vinculada a un papel, a una profesión, a una actividad estereotipada, que en este caso es la de la secretaria. Otro dato importante, señor magistrado, que nosotros consideramos que usted debe tener en cuenta es vinculado ya a la inexistencia de evidencia que destruya por parte de la Fiscalía esta tesis. ¿Y por qué es importante, señor magistrado, esto? Porque usted, dentro de su rol, como lo ha venido haciendo, tiene la facultad de poder, no de analizar desde un nivel de valoración o contradicción la evidencia que nosotros estamos presentando, sino analizarla en función de este nivel de sospecha suficiente que se exige para poder pasar a un estadio distinto. Y eso, señor magistrado, la Corte Suprema ha dicho que tiene que ser muy evidente y que tiene que desprenderse de la propia acusación. Entonces, nuestro análisis, señor magistrado, no va a ser de un análisis de ingresar correctamente a valorar la evidencia, sino a extraer la propia información que la Fiscalía nos presenta respecto
a la evidencia o los medios de prueba que ofrece para que, a su criterio, sobrepase el estándar exigido y poder a un juicio oral. Por ejemplo, señor magistrado, mire, le voy a traer solamente una evidencia que para nosotros es importante que usted determine claramente si estamos frente o no desde esta óptica, que es el primer elemento que estamos analizando, permite pasar o no juicio dentro de este estándar de prueba exigido por la Corte Suprema. La señorita fiscal presenta como evidencia para corroborar que la señora Kissy Wagner habría generado el delito de lavado de activos y habría pertenecido a una organización criminal, por ejemplo, las actas de deslacrado que se encuentran en la acusación, según la propia fiscalía, en el tomo 1 y tomo 10 de la acusación, ¿no? En este caso, en la lista de los anexos de los medios de prueba que ha presentado. ¿Qué nos dice, señor magistrado, la fiscalía, según su acusación, que va a permitir corroborar que la señora Kissy Wagner ha generado el delito de lavado de activos y ha pertenecido a organización criminal? Según la fiscalía, según su propio extracto que señala, dice que estos actas de deslacrado podrán determinar ingresos y egresos efectuados dentro de las cuentas mancomunadas, o las cuentas que también han sido objeto de cuestionamiento por parte de la fiscalía. Además nos dice que va a poder identificar cuáles son los bienes relacionados a la señora Kissy. Y si nos ponemos a analizar, señor magistrado, no se cuestiona que el dinero ingresado a las cuentas mancomunadas hayan sido utilizados por la señora Kissy para comprar bienes que han permitido quizás un delito de lavado de activos. ¿Qué otra actividad probatoria postula la fiscalía con respecto a esta evidencia? Nos dice que además va a permitir acreditar constancias de transferencias. Y además nos señala que va a poder acreditarse la hoja de vida, tanto de la señora Kissy como el señor PPK, y además la adquisición de bienes. Esto es importante, señor magistrado, porque tendríamos que hacernos la pregunta de cómo esta información que la propia fiscalía presenta como importante para la comisión del delito de lavado de activos dentro de una acción criminal van a poder permitir determinar en juicio si la señora Kissy ha realizado o no una actividad ilícita distinta a la que nosotros postulamos, que es la de una secretaria, y que básicamente determinaría una conducta en atípica. Otro, por ejemplo, señor magistrado, medio de prueba que presenta la fiscalía son incidentes relacionados a las medidas cautelares o medidas limitativas de derecho que se hicieron en la etapa preliminar. ¿Qué postula la fiscalía respecto a esta evidencia? Dice la fiscalía, con esta evidencia, y con eso voy a sobrepasar la sospecha suficiente, vamos a poder acreditar cómo es que se ejecutaron estas medidas limitativas. Entonces la pregunta es si la fiscalía postula como un dato, que como un dato objetivo de información para acreditar y sobrepasar la sospecha suficiente en función al delito de lavado de activos dentro de una criminalidad organizada, ¿cómo es que este incidente 12 en su anexo 1, sus tomos 1 a 10, permite acreditar la configuración de estas conductas ilícitas postuladas por la fiscalía? Claramente, señor magistrado, nosotros consideramos que esto no es posible y además no permite desacreditar, no digamos en un tema valorativo, pero la posición que nosotros consideramos, porque hay base objetiva suficiente, de que la conducta de la señora Kissy Wagner ha sido claramente de una secretaria. Señor magistrado, ahora pasamos al segundo punto, y ya para ir terminando, respecto a el elemento de conocimiento respecto a los fondos de origen ilícito. Señor magistrado, me detengo aquí porque creo que va a ser quizás un tema de análisis por parte de usted o alguna pregunta relacionada si estamos frente o no a una valoración de prueba respecto a los elementos subjetivos del tipo penal de lavado de activos. Nosotros consideramos que en esta oportunidad no. ¿Por qué? Porque la fiscalía, cuando postula, señor magistrado, la construcción fáctica para determinar que estos hechos se configuran en el delito de lavado de activos, la fiscalía señala claramente que la señora Kissy Wagner tenía el manejo tanto de los ingresos y egresos de la cuenta mancomunada, y que permitiría en ese sentido conocer el origen de los fondos ilícitos. Nosotros partimos de la idea, señor magistrado, de que si la imputación permite inferir que
claramente no estamos frente a una actividad dolosa, esto es un análisis objetivo que permite verificar claramente cómo es que la Fiscalía trata de llegar a esta conclusión en atención a la evidencia que postula en su acusación. No en un tema de contradicción, sino es que cómo construye la Fiscalía ese conocimiento respecto a la imputación. Nosotros consideramos de manera muy respetuosa y objetiva, señor magistrado, que la Fiscalía no construye objetivamente este nexo de argumentación respecto a la evidencia, y que usted podrá evidenciar, haga la redundancia, en estos pequeños argumentos que nosotros venimos a traer a su despacho, y que claramente no existe la suficiente evidencia, medios de prueba para pasar a un juicio oral. ¿Qué nos dice la Fiscalía? Ya le dije, señor magistrado. Dice que la señora Kissy Wagner tenía pleno conocimiento del origen ilícito que ingresaba a las cuentas mancomunadas, ¿no? Lo curioso, señor magistrado, y ya lo resaltó el doctor Ugaz al momento de analizar el medio técnico de defensa de sección, es que la Fiscalía presenta los estados de cuenta de la cuenta mancomunada, señor magistrado, para poder acreditar claramente que la señora Kissy Wagner tenía un pleno conocimiento respecto a los fondos y que el origen que provenía de esos fondos era un dinero ilícito, ¿no? Claro está, del proyecto Olmos y del proyecto IRSA 2. Señor magistrado, si usted puede verificar todos los estados de cuenta o los extractos de estado de cuenta que han sido y forman parte, señor magistrado, del anexo 1, así lo denomina la Fiscalía, anexo 1 en su acusación, del tomo 1 al tomo 3, porque así lo detalla, se encuentran en anexo 1, tomo 3, todos los estados de cuenta que han sido ofrecidos y que han sido emitidos por el Banco de Crédito del Perú de la cuenta mancomunada. Señor magistrado, en esa cuenta, en esa evidencia, la única información que permite extraerse es que existieron ingresos de una cuenta que la señora Kissy no tenía conocimiento de cuáles eran los fondos concretos respecto al origen de determinados ingresos. Ya se dijo además, señor magistrado, que la única información que tenía la señora Kissy respecto a de dónde provenían estos fondos era cuando el señor PPK le daba instrucciones respecto a estos cobros por los pagos que se le hacía por los temas de cobros de dietas o reembolsos de gastos de viaje, en donde sí se le especificaba al menos por correo de dónde tenía que provenir esos montos de dinero que ingresaban a sus cuentas. Y que además, luego de haber ingresado, ya el señor PPK le daba las órdenes que permitirían que los fondos fueran transferidos al señor PPK o a determinadas cuentas, o quizás a realizar pagos de uso personal del señor PPK. Perdón, no lo entendí. ¿Qué dice? Que sabía acerca de estos pagos del cobro de dietas y pagos de viajes. ¿Es así? ¿Solo de eso Sí, sabía? sí, señor magistrado. La Fiscalía lo que postula es que con el manejo de los estados de cuenta de la cuenta mancomunada, se puede inferir que la señora Kissy Wagner conocía los orígenes de estos dineros, ¿no? Y digo los orígenes porque la Fiscalía cuestiona que la señora Kissy Wagner sabía que el dinero que ingresaba, por ejemplo, de Westfield Capital a las empresas de PPK tenía conocimiento de que provenían de un acto de corrupción. Entonces, la posición que nosotros siempre hemos manejado es que, a ver, los estados de cuenta que forman parte de la acusación y en el cual la Fiscalía pretende justificar esta hipótesis, señor magistrado, no permiten inferir ello. ¿Por qué? Porque lo único que permite inferir respecto a estos estados de cuenta es el ingreso de dinero, quizás de Westfield Capital en algún momento, pero no desde cómo es que este dinero ingresaba a Westfield Capital. Porque, señor magistrado, esto es una cadena de ingreso de dineros. Lo que tuvo que haber acreditado o postulado la Fiscalía según su acusación, que no lo ha hecho, hubiera sido interesante, es cómo que la señora Kissy Wagner, con estos solo estados de cuenta, puede identificar el origen del dinero. Yo le pongo un ejemplo muy claro. Mi papá me deposita mi dinero
a mi cuenta de banco, yo verifico mi estado de cuenta, pero yo no sé de dónde proviene el dinero que mi padre me está depositando. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que la Fiscalía con este estado de cuenta puede inferir que la señora Kissy Wagner tenía conocimiento, correcto, de que los fondos contenían un origen ilícito? En este caso, señor magistrado, de las empresas Westfield Capital, ¿no?, que han sido objeto de cuestionamiento tanto en el hecho 4 como en el hecho 5. Y aquí me detengo, señor magistrado, porque un dato relevante, por ejemplo, es la evidencia presentada por la Fiscalía respecto a estos puntos. Mire, la Fiscalía presenta, señor magistrado, como evidencia el examen pericial. Un examen pericial, ¿con qué finalidad, señor magistrado? Y eso no estoy haciendo, señor magistrado, una valoración, sino extrayendo la información que la Fiscalía ha postulado en su propia acusación. La Fiscalía nos dice, esto se justifica con un examen pericial. ¿Por qué? Porque permitirá vincular al señor Pedro Pablo Kuczynski con el señor Ricardo Sepúlveda y a las personas jurídicas de Field Capital y Westfield Capital. Entonces la pregunta es, ¿cómo esta evidencia, señor magistrado, puede vincular el conocimiento que la Fiscalía postula y cómo esta evidencia va a poder sobrepasar la sospecha que permite entender a un probable juicio la acreditación de este punto muy concreto? ¿Qué otra evidencia, señor magistrado, postula la Fiscalía para poder determinar claramente que la señora Kissy Wagner tenía este conocimiento o este pleno conocimiento? Señor magistrado, y hay que entender que la Fiscalía no acusa una sospecha o un dolo eventual. La Fiscalía lo que imputa es un conocimiento directo, que la señora sí tenía conocimiento de los orígenes ilícitos del dinero. ¿Qué postula, señor magistrado? También postula el cuaderno del levantamiento del secreto bancario de la empresa Dorado, Asset Management, incidente 31. La pregunta es, y claro, puede ser importante, la pregunta es, ¿qué aporta o qué evidencia se extrae para la Fiscalía para acreditar este conocimiento? Señor magistrado, lo único que postula la Fiscalía con esta evidencia, por ejemplo, es la vinculación entre el estudio García Sayán y la empresa Dorado Asset Management. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que la información presentada por esta evidencia va a permitir alcanzar una sospecha suficiente para determinar el conocimiento de la señora Kissy Wagner de los fondos ilícitos de estas empresas? ¿Qué también presenta, señor magistrado? Bueno, ya señalamos los estados de cuenta bancarios, de las cuentas mancomunadas, y, por ejemplo, también presenta, señor magistrado, documentos del incidente 29, por ejemplo, que son copias espejos, ¿no?, de la señora Kissy, en donde señala claramente que los bienes tienen relación con el delito de lavado de activos. Esa es, señor magistrado, el cliché que utiliza la Fiscalía para determinar que la información que se extrae de esa evidencia permite vincular a la señora Kissy con el delito de lavado de activos, pero no nos desarrolla más allá de cuál es el contenido vinculante respecto a cada uno de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. Señor magistrado, ya con esto y terminar las ideas respecto a este punto, voy a concluir con lo siguiente. La información proporcionada por el Banco de Crédito del Perú han sido transferencias del exterior, que son importantes tenerlas en claro y ya lo hemos señalado, y que no son solamente, señor magistrado, transferencias realizadas por la empresa Westfield Capital, sino que también han sido transferidas por otras empresas, personas naturales y personas jurídicas, que permiten entender que esa cuenta no era una cuenta exclusiva para determinadas actividades o vinculaciones con empresas presuntamente vinculadas con actos de corrupción, sino que además esa cuenta era utilizada para actividades personales que manejaba el señor Pedro Pablo Kuczynski. Tal es así, señor magistrado, que en el año 2026 se puede desprender de toda esta evidencia de los estados financieros que se han realizado un aproximado de 7 depósitos por diferentes empresas, personas jurídicas, en donde también se encuentra la empresa Westfield Capital. Y la empresa Westfield Capital, señor magistrado, es la única en el año 2000 que presenta un abono respecto a la cuenta mancomunada. Y el resto de transferencias son transferencias que la defensa considera como transferencias usuales, provenientes de la actividad lícita del señor PPK y que además, por su estatus, le permitía tener esos ingresos. Entonces, no podemos señalar quizás en una eventual cambio de posición de sospecha de un dolo eventual que se tenía que tener esa sospecha de alguna
de alguna intromisión de dinero por medio de transferencia de manera inusual. Señor magistrado, también hemos tenido, y creemos que es importante que usted tenga en claro, que la Fiscalía no analiza esta estructura y tampoco la presenta dentro de la evidencia respecto a cómo es que la señora Kissy Wagner tuvo conocimiento del origen ilícito proveniente de los proyectos Olmos y de Interoceánica Sur para poder determinar claramente que ese dinero ingresó a Westfield Capital y que ese dinero posteriormente fue transferido a la cuenta mancomunada. No se hace ese análisis ni lógico y ni mucho menos de evidencia que permita entender esa cadena, porque lo que tenemos como dato objetivo, señor magistrado, es la transferencia de la empresa Westfield Capital a la cuenta mancomunada de PPK, pero mayor conocimiento de eso no se tiene respecto a la señora Kissy Wagner. Con esto, señor magistrado, creemos que su despacho podría tener a bien, y lo decimos de la manera más objetiva, de que no ha existido o no existe una postulación objetiva, no de probanza ni de valoración como se amerita en juicio oral, para poder determinar claramente que la conducta imputada de la señora Kissy Wagner es una conducta vinculada al tema del lavado de activos y con pertenencia a una organización criminal, sino que hay evidencia que corrobora que su participación ha sido claramente dentro del estándar de su actividad profesional y no ha sobrepasado los riesgos permitidos, y que además, señor magistrado, no se tiene evidencia que corrobora que la señora Kissy Wagner tuvo conocimiento pleno, porque así lo imputa la Fiscalía, del origen ilícito por parte de las presuntas actividades criminales que se venían y que son objeto de postulación por parte de la Fiscalía. Por lo tanto, señor magistrado, nosotros consideramos de que debería declararse fundado nuestro pedido de sobreseimiento. Muchísimas gracias. Ministerio Público. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Primero, empezar por indicar, o sea, el abogado bien nos ha señalado que la Corte Suprema indica respecto al sobreseimiento que debe basarse en el propio tenor del requerimiento acusatorio, ¿no? Respecto a su solicitud de sobreseimiento. Al respecto, en efecto, el Acuerdo Plenario 7-2023, en su fundamento 27, señala esto, señala de que en este caso, a pedido de la defensa, respecto al sobreseimiento, impone un requisito adicional, que la causal de insuficiencia sea evidente, y no existe razonablemente la imposibilidad de incorporar en el juicio oral nuevos elementos de prueba. Esto es de que se va a tener en cuenta todos los elementos de convicción ofrecidos por el Ministerio Público, que ha tenido a bien detallar, en este caso, la defensa técnica de Gloria Jesús Kissy Wagner. Asimismo, nos indica que la insuficiencia probatoria debe apreciarse del tenor escrito de la acusación, este fundamento número 27, sin necesidad de realizar una valoración de cada elemento de convicción o exigir la refutación de la hipótesis defensiva o alegar duda razonable. Esto es, debe controlarse si con los elementos de convicción señalados por el Ministerio Público se ha alcanzado este umbral de estándar. ¿Y por qué queremos hacer mención a ello? Porque de la propia oralización que ha hecho la defensa técnica respecto al sobreseimiento a favor de la acusada Gloria Jesús Kissy Wagner, nos ha indicado en un punto concreto o ha finalizado indicando que estamos ante una conducta estereotipada, esto es, el rol de secretario. Asimismo, que no habría tenido conocimiento de la ilicitud del dinero. Nosotros a la señora Gloria Jesús Kissy Wagner le imputamos, en este caso, dos modalidades de lavado de activos en dos distintos hechos. En efecto, respecto al hecho 4 es el dinero o los activos ilícitos provenientes del proyecto Trasvase Olmos. Proyecto Trasvase Olmos de la empresa brasileña Odebrecht. En este caso, a la señora Gloria Jesús Kissy Wagner le imputamos la modalidad de transferencia, el haber transferido a la cuenta bancaria de Westfield Capital la suma total de $673,000 americanos. ¿Sí? Esto se realizó el 17 de marzo del 2006 y el 23 de marzo del 2006 en dos armadas. La primera de $350,000 y la segunda de $323,099 americanos. Estos dos montos son los que son materia de imputación. ¿Y qué indicamos respecto a la conducta atribuida? En el mismo tenor de la acusación se indica taxativamente que es en este caso se le atribuye a la imputada Gloria Jesús Kissy Wagner el haber cometido acto de lavado de activos en la modalidad de transferencia
con la circunstancia agravante de organización criminal, ya que esta persona, además de manejar los asuntos personales, esto es su conducta de secretaria, administraba las cuentas del líder de la organización criminal. Esa es la imputación, administrar. No le imputamos el rol de secretaria. Le imputamos, en este caso, la conducta es administrar estas cuentas. Esto escapa de la actividad que realiza toda secretaria, como ya bien el abogado ha tenido a bien indicar de que esto ha sido materia de decisión. ¿Perdón, doctor? Continúe. Sí, como repito, la imputación es administrar. Administrar estas cuentas del líder de la organización criminal. Esto es manejaba la cuenta maestra del Banco de Crédito del Perú, 193-101-453-3117. Doctor, yo si me escucha, por favor, bríndeme 2 minutos para poder continuar. 2 minutos, voy a suspender hoy. A ver, con la disculpa del caso, el Ministerio Público, les escuche, por favor. Estoy atento a lo que pueda manifestar. Sí, señor magistrado. Le estábamos indicando cuál era la imputación concreta que se estaba realizando contra la persona de Gloria Jesús Kisis Wagner. Un minuto, por favor. Respecto a la señora Gloria Jesús Kisis Wagner, le imputamos en este caso respecto a 2 hechos. En el hecho 4 se le había hecho una lectura de cuál era la conducta atribuida, en este caso, el haber manejado los asuntos personales, aparte de haber manejado los asuntos personales del líder de la organización criminal, Pedro Pablo Kuczynski, que esto es la labor de secretaria, asimismo administraba las cuentas del líder de la organización criminal. Esto es la famosa cuenta mancomunada del Banco de Crédito del Perú. Asimismo, en el hecho 5, imputamos a la acusada Gloria Jesús Kisis Wagner 2 modalidades, transferencia y ocultamiento, recepción o ocultamiento. En el mismo tenor, el haber transferido a diversos beneficiarios en los que se encontraba la persona de Federico Morales Gamboni, José Luis Bernardo Lañuflo y los pagos de la tarjeta de crédito de Pedro Pablo Kuczynski, entre otros. Con pleno conocimiento que dicho dinero provenía, en este caso, de las cuentas del Banco Wachovia de la empresa Westfield Capital Ltd. Y este dinero es ilícito porque proviene de, en este caso, el hecho 5, de los activos maculados del proyecto IRSA Sur tramos 2 y tramos 3. En este caso, por lo que reiteramos de que lo que le imputamos no es la conducta de secretaria, esto es el haber administrado, el haber realizado las transferencias y el haber haber realizado las transferencias y el haber recibido en esta cuenta mancomunada el dinero maculado proveniente de esta empresa Odebrecht. Es así que de lo versado, de lo oralizado por la defensa de Gloria Jesús Kisis Wagner, nos indica que nuestra causal, respecto a su causal de insuficiencia de elementos de convicción, nos habla primero respecto al anexo 4 y al anexo 5 de los medios probatorios, que entiendo que es parte del ofrecimiento de medios probatorios que van a ser en su momento oralizados y debatidos por el Ministerio Público y en este caso la defensa introducida, por qué son pertinentes y por qué deben admitirse para un futuro juicio oral. Los medios probatorios no son objeto de debate en este tipo de medio de defensa, que es un sobreseimiento. En el sobreseimiento lo que se discute es si contamos con suficientes o no elementos de convicción recabados durante la investigación preliminar preparatoria. No discutimos los medios probatorios que nos ha intentado introducir ahora el abogado, porque así lo ha señalado. Le pide, señor juez, anexo 4, anexo 5, de su escrito sobre medios probatorios, que es otro estadio, posterior al sobreseimiento. Este no es el estadio. Es el control de medios probatorios, como lo indica, que es propio del control de acusación que realiza su judicatura. Asimismo, también le estaba indicando o pidiendo la defensa técnica que en estos documentos se habla sobre la labor de secretaria, que realiza pagos o algo similar, ¿sí? No obstante, dentro de los propios elementos de convicción que se encuentran recabados por el Ministerio Público, no le va a decir nada en este caso la defensa técnica. ¿Por qué? Porque, señor magistrado, nosotros en este caso, el Ministerio Público, a efectos de plasmar su requerimiento acusatorio, cuenta en este caso
cuenta en este caso con una individualización de elementos de convicción. En el requerimiento acusatorio primigenio, nosotros hemos indicado, nosotros hemos indicado todos los elementos de convicción general para todos los acusados. No obstante, dentro de los el escrito de subsanación que hemos presentado ante su judicatura, esto es con el ingreso, con el Código de Digitalización 60470-2024, presentado el 15 de julio del 2024, esto es en la etapa de control sustancial. En esta, lo que adjuntamos este escrito de subsanación del requerimiento acusatorio, una individualización de los elementos de convicción respecto a la acusada Gloria Jesús Kisil Wagner, sobre el hecho 4 y el hecho 5, para un mayor comprender. ¿De dónde provienen estos elementos de convicción? De los elementos de convicción general detallados en el requerimiento acusatorio inicial. No es que hayamos traído nuevos elementos, sino que hemos hecho una individualización específica. Y lo que nos ha indicado y este documento se le ha puesto a conocimiento de las partes, claro que sí, señor magistrado. Todos los documentos que ha señalado la defensa se encuentran ofrecidos en su integridad. Esto es, al formular el requerimiento acusatorio, el Ministerio Público ha adjuntado dentro del requerimiento acusatorio en formato PDF todos los elementos recabados durante la investigación. Esto está adjuntado a la carpeta principal, se ha adjuntado a los cuadernos de levantamiento, los incidentes en su integridad. ¿Y por qué hago esta precisión? Porque nos mencionaban como un elemento de convicción en este caso, que el Ministerio Público había errado al identificar el levantamiento de secreto bancario, tributario y bursátil de la empresa Dorado Ashmanayim. Esto es el incidente 31. Nosotros en el escrito de subsanación, en efecto, hemos indicado respecto a la información recabada a folios 3590 del tomo 18 del escrito de subsanación, respecto a este cuaderno de levantamiento del secreto bancario, que contiene información de productos pasivos, cheques pagadores y de caja mayor, en este caso de la cuenta corriente de Dorado Ashman. Se tiene que, toda esta documentación en extenso por la voluminosidad, esto estamos hablando entre 1, 2, 3 dos tomos, que son de 600 páginas, esta individualización tal cual de cada documento, en efecto no se va a realizar, esto se va a actuar en juicio. Lo que nos pide el abogado es que el Ministerio Público no indica por qué guardaría relación con su patrocinada. En este caso, el Ministerio Público le informa que sí, en la subsanación, hemos precisado cuáles son los elementos de convicción respecto a su patrocinada. Y en este caso, en este cuaderno de levantamiento de secreto bancario, tributario y bursátil, esto es de la empresa Dorado. Recordemos quién es la empresa Dorado Ashmanayim. La empresa Dorado Ashmanayim es de la cual la acusada Gloria Jesús Kisil Wagner era la gerente general y accionista con un 1%. Esto ya lo habíamos discutido en la sección de improcedencia de acción. ¿Cómo no va a guardar relevancia o relación con su patrocinada? Si ella era la gerente general. ¿Quién es el gerente general en una empresa? Es el máximo representante en una sociedad. En este caso es una persona jurídica. Asimismo, nos indicaba el señor abogado que dentro de los datos o las evidencias nos indicaba o evidencias que había recabado el Ministerio Público, y en este caso no complementaría nuestra tesis, desde las actas de deslacrados. En las actas de deslacrado, en efecto, al momento de señalar las mismas, indican que en estas se determinan ingresos y egresos de las cuentas mancomunadas. ¿Qué son las actas de deslacrado, señor magistrado? Recordemos que, como siempre nos recuerdan, a lo largo de la investigación preparatoria, esto es la etapa preliminar y la etapa de investigación preparatoria formalmente dicha, se realizaron diligencias de allanamiento. ¿Allanamiento en dónde? En los inmuebles de la acusada Gloria Jesús Kisil Wagner. Esto es el inmueble ubicado en... Ay, perdón, para precisarle con exactitud. En calle General Miguel Iglesias, número 411 del distrito de Miraflores. ¿Este inmueble de quién es? De propiedad de la acusada Gloria Jesús Kisil Wagner. Y de los documentos que se incautaron en este inmueble,
de producto del allanamiento es que se realizan estas diligencias o estas actas de deslacrado. En específico, ¿dónde tenemos estas actas de deslacrados? En el incidente número 12. Así como hemos aportado al requerimiento acusatorio adjunto en la carpeta principal, también hemos adjuntado los incidentes, todos los incidentes de levantamiento de secreto bancario, deslacrados, los anexos que conforman la carpeta, las asistencias judiciales, así como los informes periciales que están determinados en anexo. En estas actas de deslacrado del inmueble o de los documentos incautados en este inmueble, que se encuentra ofrecido en su integridad, no es que el Ministerio Público traiga un documento distinto, se encuentra ofrecido en su integridad, ¿qué vamos a hallar? Vamos a hallar en específico, y queremos ponerle a conocimiento o indicarle en esta audiencia, en el folio 1651, que es el acta fiscal de diligencia de deslacrado e individualización de documentos incautados en el inmueble referido, del 24 de mayo del 2021, en este se deslacra e individualiza los hallazgos 40, 41 y 42. En el cual se halla en específico una impresión sobre la compra del inmueble de Choquehuanca número 967. El inmueble de Choquehuanca número 967. ¿Qué tenemos ahí, señor magistrado? Que este es el inmueble por el cual, donde los activos ilícitos procedentes del trabase Olmos, esto es el hecho 4, la modalidad final, esto es la adquisición del inmueble, es este inmueble, Choquehuanca 967. En este inmueble existe, en este caso, en esta acta o en este deslacrado, hay una relación de Choquehuanca, dicen Choquehuanca número 967, compra inicial de PPK y Nancy Lash, cómo es que se compra, existe un cuadro, cómo es que se compra la casa de los señores Gianluigi Sala y Esperanza Puy, el dinero que se usó para la compra, pago con cheque, BCP, y existen anotaciones. En estas anotaciones indican en específico, compró la casa, Dorado Schmesnami compró la casa con préstamos otorgados por PPK. Entre paréntesis se pone, necesitamos saber si hay algún documento que acredite este préstamo, como por ejemplo un contrato de mutuo. Asimismo, necesitamos identificar si hubo una transacción mediante la cual se realizó este préstamo. Así está la anotación tal cual, esta pregunta. Se compró la casa PPK y Nancy Lash el 16 de marzo del 2016. Transferencia de Westfield al BCP. Y existe una anotación que nos llama la atención. Y repetimos, este documento se halla en el domicilio del acusado. ¿Hubo algún ingreso inusual por ese monto o similar a Westfield antes de esta transferencia a la cuenta de PPK? Sería ideal demostrar que Westfield sí tenía fondos suficientes, producto de sus actividades regulares, para realizar esta transferencia. Este documento, cuando hallamos este documento, ¿qué nos permite inferir que la acusada tenía pleno conocimiento de dónde provenía o si es que ya se estaba cuestionando si había algún tipo de ilicitud en esta adquisición, que es materia justo de acusación respecto al hecho 4? Asimismo, tenemos otros documentales, porque no es cierto lo que dice el señor abogado, que indica, no, en esta acta de deslacrado no sustenta o no se puede inferir en este caso, no podemos inferir o cómo determinamos que existe una presunta actividad ilícita, porque en estos documentos que hemos hallado existen actas, existen anotaciones o existen relaciones donde se habla específicamente de la adquisición de estos bienes, de estas anotaciones a mano, que entendemos en un plenario, la acusada podrá indicar o demostrar de dónde viene, de dónde obtuvo estos documentos, por qué estaban en su domicilio personal y no en la casa de Pedro Pablo Kuczynski o en la oficina donde laboraba. No, eso estaba en su domicilio y esto es una prueba, en este caso, o nos permite al Ministerio Público inferir de que la acusada tenía pleno conocimiento de esta actividad ilícita. Asimismo, nos indica ¿qué vamos a determinar con estas actas? Estas actas de deslacrado también han sido referenciadas por nuestra perito, en este caso, en el informe pericial. Es el informe pericial
número 1/2022, S-31/2017, que está ofrecido como anexo 36. En este informe pericial, en este caso, la perito Eda Concepción Gamarra va a indicar en juicio cómo es que arriba las conclusiones, qué tuvo de objeto esta pericia. Esta pericia, en este caso, tuvo como objeto determinar si los servicios de asesoría financiera eran razonables y necesarios, con los importes pagados, así como la ruta del dinero, beneficiarios y ordenantes, respecto al hecho 4 y al hecho 5. ¿De qué se le acusa a la acusada Gloria Jesús Kisil Wagner respecto a estos hechos? Hechos 4, el proyecto Trasvase Olmos, y hecho 5, del proyecto Interoceánica Sur. Justo en esta pericia se hace referencia a folio 25 del cuaderno 1, se indica claramente respecto a los hallazgos, respecto a la información bancaria de Westfield Capital de los años 2004 y 2006, se ha podido advertir en los cuadernos de delacrado del inmueble ubicado en calle General Miguel Iglesias, 411 Miraflores, de propiedad de quién? De la investigada Gloria Jesús Kisil Wagner, consta en un acta del 24 de mayo del 2021, en la cual se encuentran unos cuadros titulados Depósitos de Odebrecht a Westfield Capital, que detallan importes anuales de los depósitos de los años 2004 y 2007, 2004 y 2012. ¿Dónde obra esto? A fojas 1684, 1689 del tomo 9 del cuaderno de deslacrado de dicho inmueble. Este cuaderno de deslacrado, en este caso, contó con la participación de la defensa técnica de la acusada Gloria Jesús Kisil Wagner. Sí, en efecto, firmaba, en este caso, como participante, la abogada Raiza Arroyo, que también es la que ha suscrito, o en este caso, que ha participado al inicio de este control de acusación, en la primera sesión. Es una defensa que se ha ejercido desde el inicio, no es que estemos trayendo algo nuevo. Ha participado la defensa en la visualización o en el deslacrado de dicho documento. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos, y la perito nos lo señala, que también le sirve de base para emitir su pericia. Recordemos que la pericia, en este caso, ¿cuál es? Es la prueba principal en un proceso de lavado de activos. Esta es una pericia. En la pericia detalla respecto al folio 1684 que tenemos ahí, existe un cuadro, un documento que se halla, que es un cuadro de los depósitos de Odebrecht a Westfield Capital. Así tal cual, depósitos de Odebrecht a Westfield Capital en el año 2004 y 2012. Asimismo, hay otro cuadro, folios 1688 de este mismo tomo 9, donde existe una relación de todos los depósitos del 2004 al 2007 que habría recibido, en este caso, de donde se indican los conceptos: comisiones fijas, reembolsos, comisión fija, éxito de los proyectos Trasvase, que es Trasvase Olmos, del hecho 4, e IRSA Sur. Dice depósitos de Odebrecht a ODB, así, a WFC, que es Westfield Capital, total de depósitos, así como existe transferencia espejo de WFC a BCP-PPK. Entonces fue ya este documento, que es todo un resumen de los pagos en el domicilio de la acusada Gloria Jesús Kisil Wagner. Por eso que no es cierto, no es de recibo lo que diga la defensa técnica, de que no demostrarían nada. Sí lo demuestran, estos cuadernos de declarados han sido usados también para la emisión de la pericia, asimismo también han sido o se encuentran ofrecidos como elementos de convicción y han sido puestos en su integridad de conocimiento a todas las partes. Asimismo también en la oralización nos indicaba la señora Kisil tenía manejo de ingresos y egresos de la cuenta mancomunada. ¿Cómo es que la Fiscalía llega a esta conclusión? En efecto, ¿cómo es que llegamos a la conclusión de fluye esto de su propia declaración? Ella dice que administra estas cuentas. No es un hecho incierto que el Ministerio Público haya colubrado o haya fantaseado, no. Esto fluye, ella misma nos indica que en efecto ella administra una cuenta mancomunada. ¿Qué significa? Que los dos miembros de esta cuenta mancomunada pueden, en este caso, hacer depósitos, giros, transferencias. Este es el objeto de una cuenta mancomunada, que ambos miembros, en este caso Gloria Jesús Kisil Wagner y Pedro Pablo Kuczynski Godard, tengan la administración de esta cuenta. ¿Cuál es la cuenta mancomunada? Del BCP. Asimismo, nos indica que la Fiscalía indica o señala que nosotros, o indicamos que la acusada tenía pleno conocimiento de dónde provienen estos fondos. Hemos encontrado estos documentos que se indican de dónde provienen estos fondos de Odebrecht, de los proyectos. No es un hecho distinto. La acusada ha tenido estos documentos en su poder, indistintamente de cómo los obtuvo, cuándo los obtuvo, y esto será materia de un plenario, no en este momento. En este momento, como decimos, tenemos elementos de convicción suficientes.
Asimismo, nos indica el señor abogado también, que la información proporcionada por el Banco de Crédito del Perú no solamente era realizada por Westfield Capital. La información proporcionada por el Banco de Crédito del Perú, recordemos, los levantamientos de secreto bancario no solo lo hemos requerido respecto a la empresa Westfield Capital. Recordemos que la empresa Westfield Capital es una empresa conformada en Estados Unidos de América. Asimismo, el líder de la organización, Pedro Pablo Kuczynski Godard, en su declaración, en este caso antes de ser funcionario, nunca declaraba que esta empresa le pertenecía. Esto se obtiene o es conocimiento recién a raíz o a mérito de las acusaciones o el destape que se hace en el caso Odebrecht. Antes de eso, la empresa Westfield Capital no había forma de, o no había declarado nunca el acusado que en este caso le perteneciera. Asimismo, nos indica, esa cuenta no era exclusiva con empresas ligadas a la corrupción, pero el líder de la organización criminal siempre mantenía oculta esta empresa, no la declaraba ante terceros o la ciudadanía podía tener conocimiento que era de su titularidad. Posteriormente, también queremos acotar lo que había señalado en el escrito. Si bien en la oralización nos ha indicado, como ya lo repetía, que analicemos los medios probatorios, aunque no sea el estadio, también en su escrito de sobreseguimiento, el abogado nos había dado otras pautas o otros alcances que el Ministerio Público considera que también debe dar una respuesta. ¿Sí? Nos indicaba que no habíamos logrado acopiar los elementos de convicción suficiente que justifiquen la necesidad de un juicio oral. ¿Qué es lo que en este caso el 344, numeral 2, inciso D, del Código Procesal Penal? Que también lo realizado, pero aquí nos indicaba no existen elementos de convicción suficientes. Al respecto, nosotros, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos la casación 760-2016, la libertad, en su fundamento jurídico número 15, que nos indica no puede sobreseerse en etapa intermedia un proceso penal cuando ya haya elementos de convicción que generen duda en la comisión del delito o en la responsabilidad penal del imputado. Exige el esclarecimiento en juicio oral. Y en efecto, exige el esclarecimiento en juicio oral. No vamos ya a recalcar qué otras funciones o qué otros cargos tuvo la señora Gloria Jesús Kisit Wagner, recordemos. Gerente general de Dorado Ashmana. No. Tenemos otros elementos de convicción que demuestran que sí tuvo conocimiento de dónde provenían este dinero ilícito. En este caso, si se determina o si estos no enervan o no estamos ante una sospecha suficiente, estaríamos ante una duda que en este caso debe esclarecerse en juicio oral, no en esta etapa. Asimismo, nos indicaba que no habíamos logrado, en su escrito, alcanzar el nivel de sospecha suficiente. Al respecto tenemos nosotros, ¿por qué no habíamos alcanzado este nivel de sospecha suficiente? Porque en este caso la persona de Gloria Jesús Kisit Wagner no era una persona del entorno de confianza de Pedro Pablo Kuczynski, así se señala en el escrito. Gloria Jesús Kisit Wagner no era una persona de su entorno de confianza, no tenía una amistad, simplemente el vínculo estaba subordinada a cumplir trabajos encomendados. Esa era la única labor que nos dice en su escrito el abogado defensor. Al respecto debemos señalar que nosotros tenemos como elementos de convicción documentales que nos permiten demostrar que la señora Gloria Jesús Kisit Wagner participaba en otras actividades distintas propias de una labor de secretaria, como siempre nos han querido indicar la defensa. O es la postura. En este caso es una postura o su argumento de defensa, que es solo una secretaria. Al respecto tenemos nosotros a folios 3355 a 3361 del tomo 17 del cuaderno principal, de la carpeta principal, el oficio número 3870-2018 MPFN Sec 5. En este oficio, que es cursado por la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación, ¿qué nos remiten? Nos remiten, en este caso, el oficio 316-2017-2018 ADP-PCR, de fecha 23 de julio del 2018, que se encuentra suscrito por el presidente del Congreso de la República, en la cual remite la relación de las personas que Pedro Pablo Kuczynski Godard invita, en este caso, a su asunción o juramentación al cargo de presidente de la República del Perú, que se realiza el 28 de julio del 2016. ¿Y quién estaba como invitada? La señora Gloria Jesús Kisit Wagner, la que dice que, o donde alega la defensa de que no forma parte de su círculo personal, familiar. La relación solo laboral se encontraba presente.
en esta importante ceremonia en la que solo podían participar determinadas personas, se encontraba presente. Asimismo, tenemos como elemento de convicción, en este caso, los diversos cargos que obtuvo la señora Gloria Jesús Kisil Wagner. Tenemos el testimonio 1015 Cardec 71182 del 11 de julio del 2014 de la carpeta principal, en la cual Gloria Jesús Kisil Wagner figura como gerente general, en donde interviene por su propio derecho, cuenta con una sola acción. Asimismo, con la partida registral 13278502, obrante a folios 1862 a 1864 del tomo 10 del cuaderno principal, es la anotación preventiva de constitución de la empresa Dorado Ashman Company SAC, producto de su reorganización, la reorganización de esta empresa offshore Dorado Ashman Ltd, en la cual Gloria Kisil Jesús Wagner figura como socia fundadora. Socia fundadora, recordemos ese otro término. La relación solo era laboral, ahora también ha sido socia. Perdón, ¿qué empresa es? ¿Qué empresa? La empresa es Dorado Ash Management Company. Claro. Sí, Dorado. Dorado. La empresa, aparece como gerente general. Fundador. Sí, aparecía como gerente general, sí, lo habíamos ya debatido en la sesión de improcedencia, pero en la partida también se indica registral 13278502 es socia fundadora. ¿Qué folios es? A folio 1862 a 1864 del tomo 10 de la carpeta principal. Está bien, continúa. Es el documento. Socia fundadora y cuenta con una acción. Asimismo, ahí en exacto se le designa como gerente general, lo cual nos permite, en este caso el Ministerio Público, inferir razonablemente que habría ya dejado de realizar la conducta cotidiana que tiene una secretaria. Una secretaria personal, uno la vuelve socia fundadora, gerente general de una persona jurídica. No, señor magistrado, las máximas de las experiencias nos dicen que no, que había otro vínculo adicional. Recordemos que esta organización criminal, que es la agravante que trae el Ministerio Público, el líder de la organización criminal, Pedro Pablo Kuczynski, y los integrantes de la misma pertenecían a su entorno sea laboral o amical. Más que todo se está dando la administración de una persona jurídica a una persona con la cual solo se tiene una relación subordinada, no de recibo ello para el Ministerio Público. Asimismo tenemos también como elemento de convicción el escrito de fecha 7 de diciembre del 2018 presentado por la Defensa Técnica de Dorado Ash Management Company SAC, en la cual se observa que Gloria Jesús Kisil Wagner realiza las labores propias de un gerente general, representando con voluntad propia a esta empresa. Presenta escritos, así como recaba documentación correspondiente a la misma ante entidades públicas. Realizaba mayores actividades, no, lo que siempre nos ha dicho la defensa es que ella siempre, o se lo va a decir en la réplica, es de que no, que ella lo hizo como favor, pero también realizaba otras actividades posteriores, representando a esta empresa, y lo cual nos permite inferir que efectivamente no solo era el rol de una secretaria, sino que ella administraba cuentas y también su oportunidad representaba a esta persona jurídica. Asimismo, también tenemos como documentales, como elementos de convicción, la declaración, el asiento 4 del libro de matrícula de acciones de la sociedad Dorado Ash Management Company SAC, que este elemento de convicción obra a folios 4881, 4882 del cuaderno 25 de la carpeta principal. En este se observa que Gloria Jesús Kisil Wagner vende su única acción a la esposa de Pedro Pablo Kuczynski Godard en el año 2019. Esto es 5 años después de haber ejercido el cargo de gerente general. Estuvo 5 años en la administración de gerente general, siendo socia minoritaria, y después de 5 años es que recién vende esta acción. ¿Y cuándo es que la vende? En específico, cuando iniciamos o posterior al inicio de la investigación. Recordemos que esta investigación inicia en el año 2017. Lo realiza después como estrategia o algo similar, lo que nos permite inferir que ha estado 5 años en posesión de esta acción. Ha sido 5 años gerente general. Ha tenido un largo periodo de tiempo. No es un simple o mero favor para la Constitución que se realiza y después uno realiza la transferencia. No, ha sido 5 años.
podrían haber sido más, podrían haber sido menos, eso no es objeto ya de, podrían haber sido más, no es objeto ya de inferencia en este sentido, sino que han sido un tiempo suficiente que le ha permitido tener conocimiento de dónde provenía o de cómo se habría adquirido los bienes por parte de esta empresa Dorado Ash Management. Recordemos que la empresa Dorado Ash Management Company SAP es la empresa que compra el inmueble ubicado en Cieneguilla, que es relacionado al hecho 2, y el inmueble de Choquehuanca es relacionado al hecho 4. Es quien administra estos inmuebles. Que esos inmuebles son adquiridos ¿con qué dinero? Con el dinero o los activos ilícitos provenientes, en este caso, de transportadoras de gas del Perú y de proyecto Trasvase Olmos de Odebrecht. Asimismo, también tenemos respecto al hecho 5, tenemos el documento, en este caso remitido por el Banco de Crédito del Perú. ¿Dónde obra esto? En el cuaderno de levantamiento de secreto bancario. Esto es el incidente 5. Aquí tenemos información sobre las transferencias del exterior y detalle de las operaciones de la cuenta maestra 193, 114, 533, 1-17, que es la cuenta maestra, la cuenta mancomunada de Gloria Jesús Kissy Wagner y Pedro Pablo Kuczynski Godard. Aquí se aprecian en este caso las transferencias de esta cuenta a otras cuentas, y esto conjuntamente con la relación de pagos que realizó la empresa Odebrecht nos permite al Ministerio Público concatenar los mismos y establecer o haber postulado este requerimiento acusatorio. Esto es, no son elementos aislados, no es que la defensa técnica indique que solo tienen este levantamiento de secreto bancario. No, los levantamientos del secreto bancario se concatenan con otros elementos de convicción que son, en este caso, detallados en extenso por la perito oficial Eda Concepción Gamarra, que van a ser debatidos en juicio y va a explicar en este caso por eso se ha ofrecido su examen pericial para que explique cómo es que arriba las conclusiones de este informe pericial. Asimismo, por último, también, disculpe, señalaba en su escrito, respecto, no lo ha oralizado, tenemos, respecto al hecho 3 y al hecho 7. El hecho 3, como ya se sabe, o las labores que había desarrollado, o los ingresos directos que había tenido en la cuenta mancomunada, respecto a esta procedencia ilícita. El hecho 3, recordemos que es el hecho de Ternium, y el hecho Ternium, el hecho 7 es de TRG o de Rojatin Group. En este caso, el hecho 3 y el hecho 7, en efecto, no lo ha realizado, en su escrito lo señala, pero ya ha sido objeto de desacumulación. Y para finalizar, señor magistrado, para el Ministerio Público existen suficientes elementos de convicción en extenso, en largo, todos los elementos de convicción serán, en este caso, actuados en juicio oral, por lo que solo le hemos mencionado algunos cuantos para que su judicatura tenga un poco mayor contexto de por qué es que arribamos a una acusación contra la señora Gloria Jesús Kissy Wagner. En este caso no es que del propio tenor de la acusación y de los elementos que la conforman, no exista en este caso mérito para pasar a juicio oral. A postura del Ministerio Público, contamos con elementos suficientes de convicción que nos han permitido llegar a una acusación contra la referida acusada. Por tal sentido, solicitamos que se desestime el sobreseimiento formulado por la defensa técnica de la acusada Gloria Jesús Kissy Wagner. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. ¿La Procuraduría? Sí, señor juez, buenos días. Nosotros consideramos, señor juez, que se declare infundado el pedido de sobreseimiento planteado por la defensa de la señora Gloria Jesús Kissy Wagner, en atención a, como hemos escuchado, señor juez, que existen suficientes elementos de convicción de cargo que vinculan a la señora Gloria Jesús Kissy Wagner con el delito de lavado de activos imputados, tanto en los hechos 4 como en el hecho 5.
Así, señor juez, resaltamos los elementos de convicción de cargo que ha expuesto la representante del Ministerio Público, como ella bien ha indicado, que es el cuadro de los depósitos de Odebrecht a Westfield Capital, correspondiente a los pagos de los años 2004 y 2005, así como también el segundo elemento de convicción de cargo, que es el referente a la relación de todos los depósitos del 2004 al 2005 provenientes del proyecto Trasvase Olmos, y que estos dos elementos de convicción fueron encontrados y dentro del allanamiento que se realizó en el domicilio de la citada acusada. Esto, señor juez, nos permite indicar que a través de estos elementos de convicción sí existe vinculación de la señora acusada Gloria Jesús Kissig Wagner con el delito de lavado de activos referente a los actos de transferencia en el hecho 4, llámese 2 actos de transferencia, y en el hecho 5, referente a los actos de ocultamiento. ¿Y por qué indicamos esto, señor juez? Porque primero, en base a los 2 elementos de convicción, traen a colación el conocimiento que habría tenido la señora Gloria Jesús Kissig Wagner referente a los proyectos en los que habría participado el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard y los depósitos que habría realizado la empresa Odebrecht a la empresa Westfield Capital, que es de propiedad del señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, sobre quienes recae en conjunto la atribución penal de integrantes de organización criminal. Esto, señor juez, nos permite indicar en refutación a la postura de la defensa técnica de que la señora Gloria Jesús Kissig Wagner realizaría labores de secretaria. ¿Por qué, señor juez? Porque entiéndase que la labor estereotipada de secretaria es el de realizar labores relacionados a apoyos como son la redacción de documentos, sean cartas, sean informes o sean oficios, el atender las llamadas telefónicas, el realizar la agenda para las reuniones de la persona a quien le presta el servicio de secretaria. Y la imputación que hace el Ministerio Público, señor juez, son actos de transferencia y actos de ocultamiento a través de la administración de una cuenta mancomunada, que es la cuenta mancomunada BCP, que corresponde al señor Pedro Pablo Kuczynski Godard y a la señora Gloria Jesús Kissig Wagner. Esto, señor magistrado, nos indica que no guarda ninguna relación con los actos que desarrollaría una persona en la labor de secretaria, es decir, actos referentes a la administración de cuentas bancarias. En atención a esto, señor juez, solicito que se declare infundado el pedido de sobreseimiento planteado por la defensa técnica de Gloria Jesús Kissig Wagner. Gracias. La defensa técnica puntual, ya 7 minutos para concluir. Sí, trataré de ser muy puntual y quiero iniciar con esta última intervención de la Procuraduría. Y con esta pregunta, señor magistrado, quiero que usted me preste mucha atención, como lo ha venido haciendo, y es, ¿quién define la labor de una secretaria, señor magistrado, dentro de esta sociedad? ¿La define la propia posición de la Fiscalía? ¿Lo define la propia posición de parte de la Procuraduría? No, o sea, uno plantea quizás una idea de quién es una secretaria o cómo debe de actuar una secretaria, pero lo que no debemos dejar en cuenta, señor magistrado, es que la sociedad va en aumento, en evolución, y las funciones van variando. Yo le puedo poner un ejemplo y decir que la secretaria del juzgado no solamente se limita quizás a realizar algunas actividades en su manual y órgano de función, sino también puede realizar otras actividades que en el día a día pueden generar una situación distinta, y por esa situación, claro, está dentro del marco de la ley. Yo no podría decir que la actuación de una determinada persona ha mutado o ha salido de este rol estereotipado. Eso es como base que creo yo que tenemos que tenerlo muy en claro. Como segundo tema, señor magistrado, quiero también partir de esta premisa. A ver, lo abundante, señor magistrado, no es sinónimo de suficiencia. Y eso es porque la Corte Suprema determina claramente que el control sustancial de sobreseimiento debe ser muy riguroso por parte de su despacho. La Fiscalía nos dice, y usted ha podido ver que en la acusación es voluptuosa, miles y miles de elementos de convicción que se repiten uno con otro. Pero la pregunta es, ¿esa voluptuosidad, esa magnitud de evidencia es suficiente? Nosotros consideramos que no, señor magistrado, y vamos a replicar los puntos que han sido en controversia por parte de la Procuraduría y la Fiscalía. Señor magistrado,
Parto de esta premisa fáctica que quiero tenerla muy en claro y que también usted la puede significar. Y utilizar este término que quizás no sea oportuno, pero digamos que no es un hecho controvertido, o sea, no es un tema en discusión que la señora Kisi administraba las cuentas del señor Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? La fiscal ha reconocido y ha dicho, esa información yo la he extraído de la propia declaración de la señora Kisi Wagner. Ok, es un hecho crucial. No es un hecho controvertido, digamos, que la señora Kisi de esta cuenta mancomunada realizaba transferencias a determinadas cuentas. No es un hecho controvertido. O sea, está clarísimo en la imputación porque lo propio lo ha señalado la propia señora Kisi Wagner. Y tampoco, señor magistrado, es un hecho controvertido que la señora Kisi Wagner formó parte de Dorado Asset Manager como accionista con única acción. Pero con respecto a este último punto, señor magistrado, digo que no es un hecho controvertido, pero además es un hecho que no forma parte de la imputación de la fiscalía. Y eso es claro, que usted no se desvíe y diga, ok, a ver, la señora formó parte del accionariado de Dorado Asset Manager, pero la pregunta, ¿qué tiene que ver esto con la imputación? ¿La imputación qué implica? Que la señora Kisi administraba las cuentas del señor Pedro Pablo Kuczynski y que esa administración a ella también le permitió conocer que los fondos provenientes de la cuenta Wellfield Capital, que eso es lo importante, eran de origen ilícito. Que esa es la imputación. Entonces yo no pido, señor magistrado, que se vaya a Dorado Asset Manager, porque Dorado Asset Manager no tiene una connotación dentro de la imputación. Es más, si usted revisa las subsanaciones que hizo la fiscalía en sus propios escritos, por ejemplo, en este de subsanación de requerimiento de fecha que fue presentado con posterioridad a las acusaciones formales, en la página cuarta, en la página 44, cuando habla sobre la subsucción, dice claramente lo siguiente, que es un tema muy interesante, señor magistrado, y es lo que venimos a analizar. La fiscalía dice, en el hecho 4, se le imputa a la señora Kisi Wagner, siguiendo las órdenes, el designio del líder, haber realizado retiro de la cuenta maestra y transferido a la empresa Wellfield Capital. Mire usted, ¿por qué nosotros partimos de esta información que es importante? Porque la propia fiscalía reconoce que la participación de la señora Kisi dentro de la administración de las cuentas era una cuenta de dependencia. Entonces nosotros hemos advertido que la fiscalía no ha presentado evidencia que diga lo contrario o que escape claramente a una connotación distinta. Y eso nosotros lo hemos fijado claramente en un rol de secretariado que entiendo pretende mostrar que la administración de cuentas no es un rol de secretaria. Situación que nosotros hemos corroborado y hemos dicho que sí es importante. Pero un dato adicional, señor magistrado. La pregunta que nos venimos haciendo es cómo que la fiscalía, más que inferir, cómo presenta su evidencia y determina que la señora Kisi Wagner sabía que el origen proveniente de la cuesta Wellfield Capital, que era el dinero que ingresaba a PPK, tenía un conocimiento, un origen ilícito, ¿no? Que eso es un dato muy, muy importante y relevante en este caso. La fiscalía siempre dice, esto se tiene que tener conocimiento porque la señora Kisi Wagner era socia, accionista de Dorado Asset Capital. Pero ¿cómo eso, señor magistrado, cómo el ser accionista de una empresa llega a inferir de la que la señora Kisi tenía conocimiento de los orígenes ilícitos provenientes de la empresa Wellfield Capital? Que es lo único que ella podía verificar en las transacciones, en los estados de cuenta que la propia fiscalía ha reconocido, se ha presentado como evidencia. Entonces, mire ese esquema, ¿no? Yo considero que el accionariado de la señora Kisi en Dorado me permite a mí inferir que esta persona conocía de los orígenes ilícitos de la empresa Wellfield Capital. No hay una conexión, señor magistrado, o sea, no hay una evidencia que diga, ok, esto permite identificar que claramente se tenía conocimiento. Por lo contrario, señor magistrado, la propia fiscalía ha señalado que hay abundante, eso es cierto, hay abundante evidencia, pero no suficiente. A ver, otro dato importante. La fiscalía dice en el examen pericial que se encuentra en el anexo 36, y me sorprende, señor magistrado, porque le ha dado un argumento distinto al extraído de la propia acusación. Y esto es un dato importante porque nosotros iniciamos esta intervención señalando de que
nosotros no vamos a analizar a profundidad la evidencia, sino vamos a extraer la información que la acusación nos permite entender. Entonces, y además, señor magistrado, nos hemos ceñido al propio apartado de la señora Kissy Wagner. Por eso es que se hizo la subsanación, para ver qué evidencias presuntamente vinculan a la señora Kissy Wagner, a la señora Jesús Kissy Wagner. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este anexo 36, señor magistrado, lo único importante para la fiscalía, porque así lo detalla su acusación, es el vínculo existente entre PPK y el señor Ricardo Sepúlveda con las personas jurídicas de Wealthy Capital y First Capital. Entonces, si para la fiscalía ese es el dato relevante, ¿cómo es que lo conecto yo con el conocimiento de la señora Jesús Kissy con respecto a los orígenes ilegales, presuntamente, de estos fondos? Entonces, no existe evidencia. Otro dato importante, señor magistrado, y es interesante que la fiscalía lo resalte, cuando dice, es que en los cuadernos de Delacrado sí existe evidencia abundante y además tenemos un acta, en donde el acta 41, donde se individualiza, hay un documento en donde se encuentran anotaciones, ¿no? Pero las anotaciones que ha hecho la lectura la señorita fiscal están referidos al dinero de Wealthy Capital que luego es prestado a Dorado Asset Manager. Y ha resaltado que existen preguntas, interrogantes que se hacen respecto a esta transacción. Claro, lo que no le dice la fiscal, señor magistrado, es el contexto en que se encuentra esta evidencia, que es un dato irrelevante y objetivo, que es cuando ya se habían iniciado las investigaciones al señor Pedro Pablo Kuczynski y en donde la señora Kissy Wagner también venía siendo investigada. Entonces, es claro que en ese momento se empiecen a hacer los interrogatorios y verificar claramente cómo es que estas presuntas irregularidades para la fiscalía tienen un contexto de regularidad. Pero eso es un dato importante, señor magistrado, porque se tiene que analizar en función del presente, que es el año 2019, para vincular este elemento. Pero la pregunta es, ¿cómo yo traslado ahora esa evidencia respecto a los años 2006 y 2007? Porque el análisis está vinculado a esas fechas. ¿Cómo es que yo considero o conecto como información válida que este dato objetivo me llega a mí a corroborar de que claramente en un nivel de sospecha suficiente la señora Kissy Wagner tenía en el año 2006-2007 conocimiento que el dinero ingresaba a Wealthy Capital era un dinero de origen ilícito? Es más, lo que corrobora, digamos, en cierta medida como dato objetivo o información extraíble, es que hay preguntas que se hacen respecto a esa fecha. Y eso es otra información relevante porque lo que imputa la fiscalía, señor magistrado, es un dolo directo, no es un dolo eventual de sospecha. Entonces, se da cuenta que existe evidencia que entre sí de la información que se extrae es información que no cuenta con solidez. Señor magistrado, entonces yo no quiero que usted se aparte de los hechos imputados. Es más, la fiscalía ha hecho mención y me sorprende querer debatir situaciones que yo no he puesto en conocimiento de su despacho, ¿no? Y empiezan a debatir porque lo que dice en el escrito, la oralidad dice que eso no forma parte del debate. Pero entonces, si vamos a ponernos en esa lista, señor magistrado, en ese supuesto, yo le pregunto ahora, señor magistrado, ¿qué evidencia? Porque recuerden, la fiscalía imputa lavado de activos y la finalidad del lavado de activos tiene esa finalidad exterior al dolo, que es poder determinar claramente que este dinero no pueda ser ubicado ni además pueda ser decomisado. La pregunta es, de la evidencia que la fiscalía ha dicho que hay abundante, ¿cómo se determina, por ejemplo, en el hecho 4, que la señora Kissy Wagner no quiso que el dinero que se había retirado y se había transferido a las cuentas de Wealthy Capital hayan sido escondidas para evitar su encuentro o decomiso? Señor magistrado. Y un dato relevante, porque eso lo reflejan los propios estados financieros de las cuentas mancomunadas, donde establece que se puso ahí claramente que el dinero que se reembolsaba era un dinero de reintegro, ¿no? De reenvío. Entonces, es claro, quien pretende, señor magistrado, esconder una actividad ilícita no pone esas pautas que creo yo son importantes a tener en cuenta respecto a este tema. Por otro lado, señor magistrado, con respecto al hecho 5, en el hecho 5 es la misma situación. La fiscalía dice que la señora Kissy habría lavado dinero, lavado de activos, porque tenía conocimiento, claramente conocimiento, que el dinero ingresado a las cuentas de la empresa, de la cuenta mancomunada, era dinero
de origen ilícito. Señor magistrado, nuevamente, ¿hay abundante evidencia? Sí, pero lo abundante no es sinónimo de suficiencia. ¿Qué evidencia nos ha presentado la Fiscalía para determinar claramente de que la señora Kissy Wagner tenía conocimiento que el dinero ingresado en la cuenta web de Mancomunada provenía ahora de la construcción de la interoceánica vinculada a la empresa Odebrecht? Señor magistrado, mire, hemos sido cautelosos en revisar, por ejemplo, el acta de lacrado y podemos determinar claramente lo siguiente. En el tomo 1, ¿qué evidencia usted puede encontrar? Pagos de seguro de vida, estados de cuenta, venta de un vehículo. En el tomo 2, ¿qué usted va a encontrar? Pagos de la universidad, documentos registrales, inmuebles, movimientos de ahorros, apuntes, detalles de gastos, recibos de Movistar, recibo de Sedapal. En el tomo 3, ¿qué usted va a encontrar? Recibos de Sedapal, recibos de Cineguilla, consulta de movimientos, correos entre hermanos, estados de cuentas de la empresa Interbank, que no tienen nada que ver con las cuentas mancomunadas del BCP. Y, señor magistrado, si sigo leyendo toda la evidencia que se encuentra en los cuadernos de lacrado, usted no va a encontrar nada relacionado al conocimiento de la señora Kissy con respecto a los presuntos orígenes ilícitos. Entonces, usted va a escuchar siempre, señor magistrado, siempre, y discúlpeme que sea repetitivo, que la señora Kissy era parte del grupo, según la tesis de la Fiscalía, del grupo de familiaridad del señor PPK. Pero ¿qué evidencia implica que yo, teniendo un hermano a mi costado, que participe en temas económicos, yo sepa que él estaba dentro de actividades criminales? El vínculo que la propia Fiscalía reconoce, quizás, digamos, en un cierto modo, no te infiere de nada, señor magistrado, con respecto a este conocimiento. Hay un vínculo de amistad, listo, sí, pero ¿cuál es la evidencia que corrobore y que diga, sí, es cierto, la señora tenía conocimiento respecto de este tema? Otra afirmación que va a decir la Fiscalía es, nuevamente, la señora Kissy pertenecía al vínculo íntimo de PPK, pero además formó parte del accionariado de Dorado Asemana. ¿Y eso qué infiere? Que la señora Kissy tenga conocimiento del origen ilícito proveniente de cuentas del exterior y que ingresaban a Westfield Capital y que luego eran destinadas a la empresa, a las cuentas mancomunadas. Señor magistrado, no hay nada que vincule el conocimiento respecto a este tema. Pues si hay evidencia que corrobore claramente que la señora Kissy, según su propia declaración, hacía las funciones de secretaria y que para ello entendía que el tema de secretariado era administrar las cuentas del señor PPK y muchas otras cuentas, como lo describe la propia Fiscalía en su acusación. Entonces, señor magistrado, yo le pido por favor que no se distraiga de situaciones que no forman parte del análisis de los hechos y la evidencia presentada por la Fiscalía y que se desprende de la propia acusación. Eso no lo digo yo, lo dice el propio acuerdo plenario y además lo dice, señor magistrado, la jurisprudencia de esta conexión probatoria, ¿no? Hechos, prueba y suficiencia probatoria. Eso es todo, señor magistrado, y espero que sobre la base de eso usted pueda estimar, discúlpenme, nuestro pedido de sobreseimiento y desestimar las alegaciones de la Procuraduría y de la Fiscalía. A ver, Ministerio Público. Sí, señor magistrado, muy puntual. Lo que nos dice el señor abogado, primero nos hablaba de que debíamos entender esta conducta neutra de la secretaria, que donde se indica cuál es la labor de una secretaria. Eso ya lo hemos discutido, señor magistrado, en la sección de improcedencia de acción. ¿Cuál es la naturaleza de una sección de improcedencia de acción? En efecto, determinar si este accionar es típico o no. No en el sobreseguimiento. ¿Por qué? Porque en el sobreseguimiento el abogado ha indicado en su escrito y así como oralizado que este se sustenta en la insuficiencia de elementos de convicción. Ahora no nos dice cantidad, ahora insuficiencia. Ahora nos viene con esta frase que lo que sea cuantioso, copioso, lo que es grande no significa que sea suficiente. Señor magistrado, primero, indicar de que en este caso, sobre esta labor, el Ministerio Público ya le ha indicado en el requerimiento acusatorio por qué no formaría parte de la labor de una secretaria el administrar cuentas y el ser parte del accionariado, ser parte de la gerencia
de una persona jurídica que fue utilizada para instrumentalizar, en este caso, fue instrumentalizada por el líder de la organización criminal para la adquisición de estos bienes inmuebles, de dos bienes inmuebles, el inmueble de Choquehuanca y el inmueble de Cieneguilla. Ese es el rol de esta persona jurídica, Dorado Bashman. Eso no lo va a decir la defensa técnica, ¿no? Y en efecto, nosotros, ¿por qué llegamos a ese punto de hablar cuál es la relación de la acusada o por qué habría tenido esta participación o por qué ella habría sido parte del accionariado? Porque eso nos permite al Ministerio Público inferir que tenía conocimiento de dónde provienen los ilícitos. El conocimiento, en este caso el dolo, sea directo o eventual en lavado de activos, es parte de la conducta típica en el delito de lavado de activos, este dolo que tanto nos cuestiona el abogado, ya le indica, ya no tenía conocimiento, nosotros decimos sí, tiene conocimiento en razón a estos indicios. Estos indicios que han sido ofrecidos como elementos de convicción en la acusación, se encuentran ofrecidos, no es algo que hayamos traído o hayamos sacado de debajo de la manga, no. Asimismo, también que nos indicaba la defensa en otro punto, nos indicaba cómo el ser accionista de una empresa le permite inferir que tenía conocimiento. Recordemos que la empresa Dorado Ash Management, cuando se constituye o se nacionaliza en el Perú, no tiene ingresos. Es una socia, es una gerente. ¿De dónde vienen estos ingresos? Estos ingresos son transferidos. ¿Transferidos de dónde? Transferidos, en este caso, de la cuenta Wefir Capital del Banco Huachovia. ¿Para qué? Para la adquisición, en este caso, del inmueble de Choquehuanca. Esta transferencia nos va a decir el abogado que el accionista, socio, fundador y gerente general no tiene conocimiento, señor magistrado. No tiene conocimiento de dónde viene este dinero. A estas alturas o en esta etapa ya, ese caso de control de acusación ya nos causa sorpresa de que durante toda la investigación nos diga que no, nunca tuvo conocimiento, a pesar de el grado, o en este caso el grado de participación que tenía en esta persona jurídica. Asimismo, también nos señala lo único relevante en el informe pericial que habíamos detallado, que es el informe pericial número 1/2022, que es el informe pericial respecto a los activos ilícitos provenientes a la ruta del dinero que se habría obtenido de las empresas Trasvase Olmos y concesionaria Irsa Sur, respecto que guardan relación con el hecho 4 y el hecho 5. Lo que nos detalla el abogado es simplemente lo que se ha indicado al momento de señalar qué contiene este elemento de convicción, o en este caso al detallar por qué es pertinente. No obstante, cabe indicar de que en el desarrollo en extenso, al momento de indicar los medios probatorios, indicamos qué es todo lo que contiene la pericia. Esta pericia no es solo de un tomo o de una foja, contiene varios tomos que han sido aportados en su integridad al requerimiento acusatorio y van a ser debatidos en un plenario, señor magistrado, más aún cuando el abogado también ha aportado una pericia de parte. No es que el Ministerio Público diga, no, la pericia de parte dice lo contrario, no. Un informe pericial tiene más conclusiones que deben ser leídas en su integridad, que por la cuantiosa cantidad de elementos de convicción que el Ministerio Público no haya podido detallar o indicar a detalle todos los puntos que contiene la pericia no significa o no le quita mérito al valor probatorio de esta pericia, que va a ser merituado en otra oportunidad, señor magistrado, no en este estadio. Asimismo, también nos indica, en este caso, que los documentos, o en este caso los elementos de convicción que hemos detallado respecto a los cuadernos de lacrado, en este caso, de los documentales, de las documentales halladas en el domicilio de la señora Gloria Jesús Quisis Wagner, no forman parte, o en este caso, ya se habían realizado cuando ya la investigación ya estaba en curso. Y en efecto, la investigación inicia en el año 2017, en la diligencia de allanamiento, en la cual ella tenía la calidad de testigo. En el año 2018, ante este allanamiento, ella seguía siendo gerente general de la empresa Dorado Ash Management. Es recién cuando en el año 2019, un año después de este allanamiento, es que se renuncia. ¿Cómo el abogado nos puede decir este documento lo tenía antes o después? Si lo tiene en su domicilio, ¿qué nos permite inferir? ¿Qué es lo lógico? Lo lógico que este dinero ingresado que fue utilizado para la compra de estos bienes, en este caso los inmuebles de Choquehuanca y Cieneguilla, por parte de la empresa Dorado Ash Management, es lógico que el asocio, gerente general, tenga conocimiento de dónde proviene esto. ¿Por qué? Por eso es que tiene estas documentales en su poder. Asimismo, nos indica también de que
o hace esta acotación de que lo escrito o lo que se ha indicado en su escrito no debe ser debatido porque la oralidad es lo que priva. El señor magistrado, en este caso, así como el Ministerio Público formula un requerimiento acusatorio y es merituado por su judicatura, y oralmente explicamos lo que se encuentra plasmado en el requerimiento acusatorio, en la misma lógica, el abogado defensor, usted a la vista, antes de resolver el sobreseimiento, va a tener a la vista el escrito de sobreseimiento y lo oralizado. ¿Por qué? Porque esto se concatena, no es, o a menos que nos diga el abogado que todo lo que ha dicho en su escrito de sobreseimiento se desiste en este acto, que esa no es la lógica, entendemos. No, la lógica es que el Ministerio Público dé respuesta a lo escrito, así como a lo oral. ¿Por qué? Porque en este caso no podremos entrar ante un estado de indefensión, nosotros tampoco, porque en la judicatura merece tener una respuesta del Ministerio Público en base a lo escrito y en base a lo realizado. Más aún cuando ha iniciado su alocución inicial en la defensa técnica indicando su escrito de medios probatorios. Este escrito de medios probatorios ha sido ingresado con otro ingreso posterior. ¿Por qué? Porque el escrito, en este caso, de sobreseimiento, el escrito de sobreseimiento tiene otro número de ingreso. El número de ingreso es el 16504-2024, del 30 de abril del 2024. Con este número de ingreso es que la defensa técnica presenta observaciones al requerimiento acusatorio, observaciones formales y sustanciales. Y las observaciones sustanciales, lo que debatimos en este caso es lo que obra su escrito de folios 10 hasta el folio 16, del 10 al 16. Dice, segunda observación sustancial, solicitud de sobreseimiento. Es lo mismo, falta de mérito suficiente para pasar a juicio, inexistencia de elementos de comisión suficientes. Esto es lo que dice su escrito. No obstante, el abogado, por más que no estamos en este estadio, nos ha oralizado el escrito, el 16421-2024. ¿Qué dice la sumilla de este escrito? Ofrezco medios probatorios, que como ya habíamos dicho en nuestra anterior intervención, eso no forma parte del debate de esta audiencia. Y para concluir, señor magistrado, nos indica que nosotros no vamos a encontrar nada o no hemos aportado nada sobre los elementos o no hemos aportado elementos de convicción respecto al hecho 5 o al hecho 4, no va a haber nada en estos cuadernos de lacrado. En este caso, el Ministerio Público afirma que sí, que existe información que hemos oralizado en este acto y se encuentra plasmada en el requerimiento. En tal caso, corresponde que en un plenario el Ministerio Público, al momento de realizar el ofrecimiento de este cuaderno de deslacrado, actúe las documentales necesarias, que eso es lo que se realiza en un juicio oral, no en este estadio, señor magistrado. Por tales fundamentos nos reafirmamos en que se declara infundada la solicitud de sobreseimiento formulada por la defensa técnica de Gloria Jesús Quisien. Está bien, la Procuraduría. Sí, señor juez, de forma puntual indicamos que la acusación que recae sobre Gloria Jesús Quisien Wagner no debe ser realizada ni revisada por su despacho de manera aislada, sino en su conjunto, y señalamos esto porque previo a estas actividades de modalidad delictiva que se le imputa a la citada acusada, existen actos de conversión imputados al señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, quien es su coacusado, y sobre él recae el acto de conversión de haber recibido el dinero maculado, así como un segundo acto, que es el acto de conversión, es decir, adquirir la empresa, la constitución de la empresa Dorado Asset Management. Como tercer acto, señor juez, se tiene en cuenta el acto de conversión, que es la adquisición del inmueble de Choquehuanca, ubicado en el número 967-958, y justamente, señor magistrado, se adquiere este bien inmueble a través de Dorado, y luego este dinero que le paga Dorado ingresa a la cuenta mancomunada, en la cual participa la señora Gloria Jesús Quisien Wagner, y de allí es donde deviene el acto de transferencia que ella realiza a través de estos dos montos. ¿Para qué? Para el fin de evitar la identificación y se dé el ocultamiento del dinero. En ese sentido, señor juez, nos reafirmamos en nuestra posición de que se ha declarado infundado el pedido de sobreseimiento de la defensa técnica. Gracias. Muy bien, quiero descansar unos 5 minutos y al volver voy a hacer algunas preguntas bastante puntuales sobre este tema que se ha abordado. 5 minutos. Continuamos. A ver, el abogado defensor está presente. El doctor Ruiz Cervera. Sí, doctor. Muy bien. Por aquí está.
Sí, gracias. Ratifíqueme, doctor. La causal de sobreseimiento es el supuesto de dedo, ¿no es cierto? Así es, doctor. Muy bien. Uno de los enfoques que ha tenido usted está en relación y que he tomado apunte a lo que presumía su patrocinada de la procedencia del dinero ilícito. El tema de la cuenta mancomunada, como una suerte de control de los ingresos que pueda tener en dicha cuenta, no constituiría, a su parecer, un elemento determinante, como lo ha postulado el Ministerio Público. ¿Por qué? Ya, señor magistrado, sí, muy puntual. ¿Por qué? A ver, muy puntual, señor magistrado. Si nosotros, creo que todo el mundo tiene uso de tarjeta de crédito y de débito, y los estados de cuenta que se verifican respecto a los ingresos y egresos de estas cuentas, no se puede ver, señor magistrado, el detalle en algunos casos, y en la gran mayoría de casos, de dónde proviene, por ejemplo, el dinero que ingresa. Nosotros, señor magistrado, lo que venimos postulando es que, a ver, no es un hecho de discusión que la señora manejaba los estados de cuenta. Y la fiscalía tampoco creo que ahí coincide con nosotros en relación a ese punto. El debate está, señor magistrado, si la evidencia que se presenta, que son los estados de cuenta, los extractos de los estados de cuenta, permiten entender que la señora Kisi tenía conocimiento respecto al origen indebido o ilícito proveniente de la empresa Westfield Capital. Está bien. Entonces, ese es un poco el detalle, ¿no? de la discusión. Los estados de cuenta no son suficientes, así de sencillo. Correcto, ¿no? Porque la única información que se extrae es que el dinero viene de una determinada empresa, en algunos casos, o quizás en otros solamente hay un código de envío, de transacción, digamos, ¿no? Entonces, por ahí es imposible determinar que existe un nivel de sospecha suficiente. ¿Desde cuándo tiene esa cuenta mancomunada? Desde que empieza a trabajar con el señor Pedro Pablo Kuczynski, 2000. Pues, señora fiscal, ¿me puede dar ese dato? Sí. Porque no hay discusión de la cuenta. No, señor magistrado, no hay discusión de la cuenta. Claro, sí. El tema es puntos controvertidos. Ahí ingresan las preguntas. Señora fiscal, ¿desde cuándo se tiene esta cuenta mancomunada? Sí, señor magistrado, vamos a revisar un par de minutos, por favor. Ya, mientras tanto, que alguien me apoye, doctora Jocelyn, vamos a la otra situación. A ver, letrado, también se manifestó por parte del Ministerio Público que en el caso de la empresa Management, creo que es Dorado Asset Management, su patrocinada también es accionista. Sí, y no es un poco, señor magistrado, un hecho que se ha discutido, ¿no? Porque están los documentos que acreditan la creación de la empresa, los documentos que acreditan el accionariado que tuvo la señora Kisi en esa empresa, cuando renuncia respecto a esa... ¿El porcentaje cuál es de su acción? Es mínimo, a ver, le digo ahora exactamente, es 0. Recuerdo haberlo tratado esto. Sí, le pido esas precisiones. Si el Ministerio Público me los puede brindar, en buena hora. Sí, señor magistrado, es 1%. 1%, sí. Bien. 1%. ¿Desde cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿O en qué folios está, señora fiscal, para poder ubicarlo? Es solamente de convicción. A ver, en este caso está en la partida registral, desde la fundación de la empresa aquí en el Perú. Claro, a ver, un momento para dictar la partida registral. Y recuerda también la cuenta mancomunada, ¿desde cuándo? ¿Qué folios? ¿O dónde lo ubico? Sí, señor magistrado. Respecto a la cuenta maestra del Banco de Crédito del Perú.
Bacovia, me acuerdo. Ya. Sí, la cuenta maestra es 193, 114, 53, 17. Fue aperturada el 4 de septiembre del año 1997. ¿Eso está en qué folios? Eso lo tenemos nosotros en este caso detallado en la carta sin número de fecha 26 de marzo del 2019 presentada por el Banco de Crédito del Perú. 26 de marzo del 2019, a folios. Obrante a folios 5381 a 5385 del cuaderno 27. 5.381, está bien. Y en el caso de la... ¿Cuándo se convierte accionista de Dorado Asset Management? Es la señora Kisses Wagner. Sí, señor magistrado, nosotros tenemos como elemento de convicción el testimonio número 1015 del CARDEX 71182 de fecha 11 de julio del 2014, que obra a folio. ¿Qué testimonio es? Número 1015 del 11 de julio del 2014. ¿A folios? A folios 1836 a 1857 del tomo 10 de la carpeta principal. Tomo 10, ya. Este documental hace referencia a la reorganización de la sociedad constituida en el extranjero, Dorado Asset Management, en la que se indica a Gloria Kisses como gerente general, contando con respecto a la acción. Ya, pero no tiene eso debe estar también en registros públicos o ¿dónde? Sí mismo, sí. Este es el primero del CARDEX, el testimonio, y después tenemos la partida registral 1327-8502. ¿Folios? Esta partida a folios 1862 a 1864 del tomo 10 de la carpeta principal. Está bien. Igual el mismo tenor. Corresponde a la anotación preventiva de la Constitución de Dorado Asset Management, producto de su reorganización. Hasta luego, doctor. Nos vemos. Ya está bien. ¿Cuál es el elemento de convicción, señora fiscal, que sustentaría que Kisses Wagner, esta ciudadana, tenía conocimiento de la procedencia del dinero ilícito a esa cuenta mancomunada? Además de esa cuenta, puntual, ¿cuál sería lo determinante? En este caso, lo que tenemos es la relación laboral la relación personal con el acusado Pedro Pablo Kuczynski Godard, y es por eso que se había detallado los diversos elementos de... Está bien, pero esa relación laboral, además, ¿qué más tiene? Y además tenemos las documentales que se hallaron en el inmueble, en el producto de la incautación, del allanamiento en el inmueble de propiedad de la acusada Gloria Jesús Kisses Wagner, que es en calle Miguel Iglesias, en el distrito de Miraflores. ¿Qué pones está eso? Es un acto de ejecución de allanamiento. Correcto. Nosotros, una vez que se ejecuta este allanamiento, se realiza un deslacrado, y el deslacrado es el incidente número 12. Ya, es el deslacrado. Folios, ¿pero en qué folio está? A folios. Este incidente número 12 tiene 10 tomos. Nosotros tenemos como la información, obra a folios 1651. 1651, ahí lo puedo ubicar. Este incidente número 12. Sí, pero yo tengo esas actuaciones, ¿no es cierto? Perdón, no la escuché bien, doctor. Yo tengo esas actuaciones, ¿los ha presentado esas actuaciones? Sí, claro, en este caso lo que podríamos hacer es individualizarlo, porque el incidente es voluminoso, son 10 tomos, no obstante... Está bien. Yo voy a pedirlo eso entonces, está bien. A ver, un momento, por favor. Doctor, disculpe, yo lo tengo en el tomo 9 de incidente 12, que es 1683. No sé si me permite proyectarlo para ver si es el mismo que hace alusión la Fiscalía, para que usted tenga... Usted me habló acerca de elementos de convicción que ofreció. Si los tiene, preséntelos. Ambas partes. Voy a hacer es una selección de preguntas determinantes, puntuales, y en base a eso voy a evaluar. Está bien.
Ok, doctor. A ver, Una cuestión adicional, a ver. ¿Qué más tiene el Ministerio Público para esta situación de conocimiento de procedencia ilícita del dinero, por ejemplo, que llegaba de Odebrecht, además de la relación cercana y estas documentales? ¿Hay algo más o eso es todo? Lo que tenemos es la relación de transferencias que se realizan. Una cuestión más. ¿En qué consiste ese documento, qué sé yo? ¿De qué empresa es? ¿Cómo documento qué sé yo, señor magistrado? En el domicilio de Kissi Wagner. Ya, son cuadros, en este caso, cuadros donde se indica todo, de dónde habría provenido el dinero para la adquisición de los inmuebles que realizó Dorado. En este caso, ahí se aprecia que los montos que habría recibido Westfield Capital de los proyectos de Trasvase Olmos e Irsasur. Se indica el proyecto, se indican los montos, de dónde proviene este dinero. Ahí está relación. A ver, en el caso de la ciudadana Kissi Wagner, recepcionó, tenía una cuenta mancomunada con Pedro Pablo Kuczynski Godard y eso no me queda en claro. Cuenta mancomunada. Correcto, señor magistrado. Y sí, y Pedro Pablo Kuczynski Godard. Ya. De esa cuenta, también me explicó usted que se adquirió, ¿qué inmueble? Se ha adquirido en este caso, o mejor dicho, la cuenta maestra ha participado respecto al inmueble adquirido en Choquehuanca, el inmueble de Choquehuanca número 967-953 por el monto de $695,000 americanos. Este inmueble se adquiere en este caso por parte de la empresa Dorado Asset Management y para lo cual en este caso se hace transferencias desde la cuenta maestra que manejaba Pedro Pablo Kuczynski Godard con la acusada Gloria Jesús Kissi Wagner. Este hecho es el hecho número 4. Es el hecho 4. Un momento, por favor. Hecho 4. Entonces, el dinero viene de la cuenta maestra, mancomunada, ¿no es cierto? Sí, correcto, señor. Se adquiere el inmueble de Choquehuanca. Y este dinero proviene de la empresa de Westfield Capital. Primero se hace, en un día se hace una transferencia por parte de Westfield Capital, le llaman un préstamo o algo similar. Quiero entender eso, por favor. El dinero que llega a la cuenta a la mancomunada es de Westfield Capital, ¿es así? Correcto, señor magistrado. Muy bien, ese es el primer paso. Entonces, el dinero viene de Westfield Capital. ¿Por qué proviene de Westfield Capital? ¿De dónde viene ese dinero de Westfield Capital? ¿Es una asesoría financieras? Exacto, señor magistrado. Instalaciones financieras. Exacto. Proviene todo de la concesionaria Trasvase Olmos por los montos en total, por el monto de, perdón, esa es justo la modalidad de conversión que se le imputa a la empresa Westfield Capital por el monto de $102,137.68 americanos. Está bien. Ese es el monto total que habría recibido en el año 2004 al 2007. Perdón, el dinero viene tras base Olmos, se va a la cuenta maestra. Perdón, te va a Westfield Capital, de Westfield Capital viaja a la cuenta maestra, de la cuenta maestra, ¿a dónde llega? A Dorado Management. Correcto, para la adquisición del inmueble, porque recordemos... Compra ese inmueble. Para esa fecha en que Dorado Management compra ese inmueble, ¿tenía el 1% en calidad de accionista la procesada? Correcto, señor magistrado, porque persona jurídica se crea profesamente para la compra de estos inmuebles. Está bien. Eso es todo. Abogado, ¿algo tiene que indicar ahí? Puntual nomás, por favor. Letrado. Señor magistrado, disculpen, no, le escuché entrecortado. Sí, ¿algo tiene que indicar? No, esa es la transacción que se ha generado. Sí. Está. Procuraduría, en base a lo que hemos tratado, ¿algo que indicar? No, señor juez. Está bien. Hemos concluido. La siguiente sesión es en la fecha que corresponde. Por favor, va a ser 8:45, porque también tengo que revisar los escritos que me van presentando. Señora fiscal, por favor, me alcance esos documentos que usted me ha referido. Me refiero al tema de la cuenta mancomunada. Quiero saber desde cuándo se creó, qué documento tiene. Me ha hablado usted de una carta del BCP. Por favor, en la sumía indíqueme solicitud, documentos a solicitud del juzgado, de la discusión o del debate del sobreseimiento postulado por la ciudadana Kissi Wagner.
Aquí solamente hablamos, señora fiscal, en el tema de asociación, ¿no? Hoy estamos en lavado. No le escuché lo último, señor. ¿Estamos en asociación o lavado? El lavado. El lavado, muy bien. Entonces, por favor, sobreseimiento por el tema de lavado. Lo que necesito es el siguiente. Esta carta del BCP que me habló de la cuenta maestra que mantiene la ciudadana Kirsi Wagner con Pedro Pablo Kuczynski Godard. También necesito, respecto al otro punto, que eso es para la cuenta mancomunada, el otro punto que me habló, cuando era accionista del 1%, la testimonial 1015 y la partida registral. Y también la documentación que sustente la adquisición de este inmueble por parte de Dorado Asset Management en Choquehuanca. Ese es todo. Doctor, usted presentó escrito, por favor. Y yo sé que ha presentado esa oportunidad, pero como estamos en un debate y para no estar buscando, preséntelo también con esos documentos puntuales. Y como ya me ha indicado una pertinencia durante los debates, no hay ningún problema en que pueda darme una línea, solamente una línea, por favor, una Correcto, línea. doctor. Solo una línea, no más. La capacidad de síntesis. Correcto, doctor. Ha sabido manifestarlo durante todo este debate. Muy bien. Entonces seguimos hasta en la siguiente sesión. Bueno, doctor Midolo, creo que... Un momento, por favor. ¿Cómo se ha manejado en cuanto a los horarios al especialista de audio? Jessica, ¿es en la tarde también continuamos? Sí, doctor. Doctor, dígame. ¿Continuamos a la tarde? Sí, está señalado todo el día, doctor. Ya, entonces en la tarde vamos a continuar. Doctor Midolo, ¿va a continuar en la tarde? Sí, justo le quería preguntar, doctor, porque estaba pendiente en nuestro caso a agotar el debate. No sé si retomamos nosotros Doctor, o cómo lo por va a favor. manejar. Sí, después del almuerzo, doctor. Vamos a empezar a las 2:45. Ok. Muy bien, eso. Muy bien. Buenas tardes con todos. Graba la sesión, por favor. Correcto. Jessica. Muy bien, buenas tardes con todos. Doctor Midolo y todos los presentes, sé que le correspondía hacer uso de la palabra para ejercer la contradicción propio de los debates que se han venido desarrollando en este control de acusación, pero voy a suspender la audiencia. En todo caso, vamos a continuar la siguiente semana. Necesito también dar respuesta a las diferentes pretensiones que han formulado oportunamente. ¿Ya? Entonces paso en todo caso a analizar y emitir pronunciamiento posiblemente ya la próxima semana sobre sus peticiones. Hasta aquí nomás se avanza. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes.